Ordenamos a todas nuestras unidades cesar cualquier acción militar ofensiva contra las Fuerzas Armadas del Estado o la infraestructura económica a partir de las 00 horas del martes 20 de mayo hasta las 24:00 horas del miércoles 28 de mayo. De esta manera, Pablo Catatumbo, cabecilla del grupo de las FARC, ordenó el cese unilateral al fuego, al que también se adhirió la guerrilla del ELN. Luego de conocerse este pronunciamiento, los candidatos a la presidencia inmediatamente reaccionaron. Mientras unos dicen que el hecho es positivo, otros señalan que las FARC están haciendo política para favorecer la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Que es la primera vez que las FARC hacen un gesto que indica que podrían tener interés en el apoyo popular, es decir, que podrían tener interés en volverse una fuerza política y no solo una fuerza criminal como la que han sido hasta ahora. ¿Qué interés es el que tiene con ese anuncio? Reafirmo mi posición. Estoy dispuesto a buscar la paz negociada, pero un cese de toda acción criminal por parte de las FARC. Lo que necesita Colombia y lo que he venido sosteniendo durante todos estos meses es que no se puede seguir negociando en medio del conflicto. Eso ya hizo crisis. Yo hago un llamado para que haya un cese al fuego permanente. Vamos a debatir ese tema. Saludamos desde Medellín. Está con nosotros Alfredo Ramos Maya, senador electo por el Centro Democrático, abogado, especialista en Derecho Constitucional. Desde Sao Paulo, Brasil, está con nosotros John Marulanda, consultor internacional en seguridad y defensa. Mil gracias, señores, por estar con nosotros. Se nos irán sumando otros invitados a lo largo del programa. Voy a empezar, por supuesto, con ustedes dos, con el señor Marulanda desde Brasil, que nos acompaña. Quisiera saber cuál es su lectura de esta declaración de las FARC. Andrea, buenas noches. Lo que estamos viendo en este momento no es coincidencia. Parece que es un plan preelectoral muy bien organizado. Cuando las FARC anuncian con el gobierno que han llegado a un acuerdo sobre el punto más espinoso de esos diálogos, como es el del narcotráfico, declaran un cese al fuego y se les une el ELN. A mi modo de ver y en perspectiva, el gobierno, dadas las últimas estadísticas que no pone al candidato presidente en muy buenos porcentajes frente a algunos de sus rivales, el gobierno, repito, está colocando, como se dice, toda la carne en el asador. Pero también tengo la percepción que esto, más allá de una simple maniobra preelectoral, es una posición de las FARC que deja claro su actitud de chantaje. Si el gobierno y si el pueblo colombiano, mejor, deciden no votar por el presidente Santos, y esta es una posibilidad que está respaldada en estadísticas serias, ¿qué van a hacer las FARC? Entonces van a reiniciar la guerra. No es la primera vez, como dice alguien, de que ellos hacen esto. En diciembre lo hicieron también. Militarmente no tiene una mayor significancia porque la fuerza pública va a seguir con su accionar, al menos eso esperamos, y porque las FARC no tienen el respaldo armado que en otra oportunidad pudieron tener. De modo que se abre el debate, pero desde el punto de vista de seguridad no es muy significativo, y desde el punto de vista política adquiere toda la dimensión del caso esta posición de los grupos terroristas de las FARC y el ELN. Señor Ramos, bienvenido, gracias por acompañarnos también. ¿Cuál es su lectura? Andrea, muchas gracias. Aquí lo que estamos encontrando es el oportunismo electoral de Juan Manuel Santos, que con sus aliados de las FARC quieren simplemente crear una cortina de humo para que durante una semana, solamente una semana, exista un cese unilateral de actividades. Definitivamente aquí encontramos el desespero santista, que se ve perdido en las encuestas, que no ha demostrado en ningún momento una viabilidad del proceso actual. Definitivamente se demuestra que la politiquería se está tomando. Ya Colombia no se deja engañar. Colombia ya lo vivió hace varios años, cuando las FARC quisieron incidir en el proceso electoral. La gente, el ciudadano sabe que esto es una maniobra electoral y que definitivamente las FARC están jugando con la mentalidad colombiana. Nos van a asesinar este fin de semana, porque eso va a empezar apenas el 20. Entonces las FARC van a estar muy tranquilas matándonos hasta el 19, hasta las 12 de la noche. Las FARC ya hicieron una tregua en el pasado, que demostraron que no eran capaces de contenerla. En estos meses
entre diciembre y enero intentaron hacer una tregua y no pudieron. Tuvieron varias acciones criminales durante ese momento, en Antioquia, en Caquetá. Y yo creo que Colombia es claro, el tema es evidente y nosotros nos haremos unas preguntas muy profundas. ¿Por qué las FARC primero lo hacen en plena época electoral? Ahí se demuestra su oportunismo. ¿Por qué el gobierno no exigió desde el principio, para sentarse en La Habana, el hecho de que las actividades criminales cesaran completamente? ¿Y por qué las FARC hoy tienen que tomar la iniciativa y el gobierno nunca le ha exigido a las FARC el cese de actividades criminales? Ahora, señor, no se puede negociar sí, un proceso de paz bajo ninguna circunstancia que no sea dejando a los colombianos, a los civiles, fuera del conflicto. Y quiero seguir con usted, señor Ramos, porque estamos hablando, y los escuchaba a los dos hablar de estrategia electoral, de las épocas de las elecciones, pero y si hablamos del país, hay un cese del fuego y aparte se movió la mesa de negociaciones, el gobierno ha dicho que hay un acuerdo cerrado sobre el narcotráfico y los cultivos ilícitos. ¿Eso no es una buena noticia para el país, para Colombia? Negociar con las FARC, el tema del narcotráfico es negociar con el principal productor y el principal distribuidor, los principales mafiosos del mundo. Eso es básicamente como en Colombia sucedería si el principal violador de niños, que es Luis Alfredo Garavito, que está pagando una pena altísima en las cárceles colombianas, se negociara toda la política de niñez en Colombia. Es imposible. Las FARC es un grupo que recibe más de 4 billones de dólares al año por las actividades relacionadas con el narcotráfico. Y ellos no pueden marcar la pauta de lo que está sucediendo con el narcotráfico a nivel mundial. Definitivamente también es parte del juego politiquero que está haciendo las FARC para intentar promover a Juan Manuel Santos en su caída enorme en las encuestas. Y nosotros nos oponemos rotundamente a que se estén negociando las condiciones del narcotráfico con el principal grupo mafioso. Definitivamente eso es darle legitimidad a un grupo que definitivamente se ha encargado toda su historia de violar cada uno de los principales derechos fundamentales de los colombianos, y especialmente en el tema del narcotráfico, que es un tema internacional, que Colombia no se puede desligar de la comunidad internacional, negociar con ellos esos puntos de entrega de rutas, que es lo que debería estar negociándose, la entrega de rutas de narcotráfico, la sustitución de cultivos. Esos son los temas que deberían estar negociando y no una política de narcotráfico que no depende únicamente de Colombia. Crear este debate también a Alfonso Prada, representante de la Cámara por Bogotá, gerente de la campaña en Bogotá para la reelección del presidente Santos. Señor Prada, como siempre un gusto tenerlo y mil gracias por su tiempo y acompañarnos aquí en Zoom a la noticia. No sé si pudo escuchar a nuestros invitados que se pronunciaban sobre el comunicado, la declaración de las FARC. Me gustaría saber su lectura primero. No tuve la oportunidad de escucharlos, pero pues yo sí estoy muy contento como colombiano, como un hombre que además ha tenido que vivir toda su vida en medio de un conflicto armado que ha llevado a mucha sangre en Colombia, el saber que avanzamos en la firma del tercer punto, que el punto además que pretende claramente desmontar tal vez uno de los temas más complejos de la historia reciente y de la historia violenta de Colombia, que es el tema del narcotráfico. El hecho de que claramente estemos sentados con unas personas que tienen conexiones con el narcotráfico, que reconozcan la necesidad de desmontar con la información que se recaude de este proceso, pues obviamente vamos a terminar con carteles, con rutas, con tráfico de drogas, y no solamente va a llegar la paz a Colombia, sino que va a llegar la paz acompañada de una solidez enorme en la eliminación de uno de los flagelos que más ha torpedeado el desarrollo de nuestro país. Señor Prada, sería hilar muy fino, y un poco nuestros invitados al inicio lo ponían sobre la mesa, decir que este cese el fuego, que es la primera declaratoria de hoy de las FARC, es desde el 20 al 28 de mayo durante una época electoral, ¿beneficia a Santos en su reelección? Pues yo le digo dos cosas sobre eso. Primero, que en las encuestas en general los enemigos de la paz han logrado posicionar la idea que este es un proceso de impunidad, que este es un proceso que no camina, que esto es un engaño al país,
Y entonces, si de campaña fuese, seguramente este tema lo hemos debido congelar hace unos meses, desligarlo completamente de la campaña, pero es mucha más la responsabilidad del presidente Santos de mantener la ruta cierta de llegar a un acuerdo que permita la desmovilización de las FARC y la dejación de armas. Yo no tengo ni idea si esto nos vaya a ayudar o no nos vaya a ayudar. De pronto, como seguramente si hay contradictores aquí de mi idea, seguramente han dicho que es politiquería, en fin, van a intentar utilizarlo es en contra. Pero aquí hay una responsabilidad del presidente, hay un avance en los diálogos cierto y hay que trazar esa ruta para lograr tener la paz de Colombia. Y por otro lado, el tema de las FARC, si pretenden decir que nos está colaborando pues para que gane la campaña de Santos, no hubieran cometido el aterrador crimen que el presidente de la República y los colombianos de esta campaña del presidente Santos repudiamos y rechazamos. No en vano, el presidente mantiene la orden a las Fuerzas Armadas de seguir persiguiendo el terrorismo y seguir persiguiendo a la guerrilla en todo el territorio colombiano. No en vano, los tenemos es fuera de Colombia negociando porque aquí no hay una tregua. Celebro enormemente que hayan declarado un cese unilateral del fuego, además por respeto a la libertad que debemos tener los colombianos para proceder a votar el próximo domingo. Sí. No vamos a votar presionados bajo esas balas asesinas. Pero es evidente que aquí lo que hay es una ruta trazada hace mucho tiempo, no de hoy ni para esta campaña, una ruta que llevamos 2 años construyendo y bueno, ahí vamos avanzando. Señor Marulanda, o sea, una excelente coincidencia. ¿Perdón? Al señor Marulanda, que le digo que sí es una excelente coincidencia. No creo que sea una coincidencia. No creo que baje del cielo esta iluminación de las FARC para suspender actividades. Como decía otro de los panelistas, entonces, después de que pase la tregua, van a seguir cometiendo los horrendos asesinatos a los que hace referencia quien me antecedió en la palabra. Lo cierto del caso es que los colombianos en general miramos, las personas de a pie miramos con mucha desconfianza todo lo que está pasando. Eso del arreglo del tercer punto del narcotráfico nos genera más dudas que tranquilidades. Eso de que las FARC se unan con el ELN para declarar una tregua por elecciones, nos están haciendo un favor, eso huele a chantaje, eso tiene un tufillo preelectoral que nadie puede tapar, nadie puede dejar de oler. Ahora, militarmente no tiene una gran significancia, lo repito, primero porque las FARC no tienen el arraigo militar que tuvieron en algún momento. Sus actividades están dedicadas al sabotaje y a atacar unidades militares aisladas o desinformadas y, por supuesto, atacar la población civil. Y en segundo lugar porque la ofensiva de las fuerzas militares, como decía mi antecesor en la palabra, continúa. Entonces estamos ante un panorama que, a mi modo de ver, desde la distancia, genera más incertidumbre que confiabilidad. Y esto es algo que va a afectar, a mi modo de ver, va a afectar mucho los resultados finales que tendremos en 8 días. Hacemos una primera pausa, revisamos opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que están ahí en sus pantallas. Les hemos preguntado por este cese unilateral al fuego de las FARC y el ELN entre el 20 y el 28 de mayo por el periodo electoral en Colombia. Esto responden nuestros tuiteros. Luz Astrid nos dice: las FARC siembran terror antes de los comicios electorales, asesinando 2 niños en Tumaco. Imray Henderson también comenta: este cese al fuego, al igual que el acuerdo sobre el tema de drogas, solo tiene un nombre: componenda.